Bueno, buenos días, bachilleres. Vamos a comenzar con la primera explicación, el primer resumen de actividades por esta vía. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el sistema reproductor femenino. Aquí en la lámina van a ir viendo el material y lo referente a las imágenes. Comenzamos entonces definiendo lo que corresponde a los órganos genitales como todos esos elementos anatómicos que van a participar directamente en el proceso de la reproducción y pueden tener otras funciones anexas o adicionales a esta o relacionadas a la reproducción. Vamos a comenzar entonces numerándolos. Como ven en la lista, tenemos un par de ovarios, 2 trompas uterinas o trompas de falopio, un órgano muscular llamado útero, la continuación o la porción llamada vagina, el vestíbulo vaginal, la vulva, el clítoris y como órgano anexo o estructura anatómica anexa a la reproducción, la glándula mamaria. Podemos observar en esta lámina la diferencia anatómica con respecto a la forma de los sistemas reproductores de las diferentes hembras domésticas. Observamos entonces el sistema reproductor de la perra, de las caninas, de las cerdas. Aquí tenemos el de las bovinas y por último el de la yegua. La diferencia anatómica principal se da en la longitud que poseen los cuernos uterinos. Si hablamos de, en este caso, la cerda, una hembra multípara. En este caso, la yegua, vamos a observar que los cuernos uterinos son de menos dimensiones en cuanto a la longitud. Recuérdense que los términos topográficos se mantienen a este nivel. Bien, entonces la longitud del cuerno uterino de la yegua es menor. Y eso se da principalmente, la relación anatómica es porque la yegua produce solamente una cría. Así sucede con la perra, donde podemos observar esa longitud de los cuernos uterinos considerable en comparación con las de la bovina, que tiene cuernos uterinos de menor dimensión, referida principalmente a la longitud. Continuamos entonces con la ubicación anatómica de esas estructuras. Los ovarios, como órganos más internos, los vamos a ubicar a nivel de la cavidad abdominal, en el abdomen más caudal. Son un par de órganos en una forma un poco ovalada que tienen como principal funciones, las principales funciones serían primero la producción de la célula sexual femenina, óvulo, y tienen una función endocrina que correspondería a la producción de hormonas. Anatómicamente se relacionan con la región sublumbar. Se encuentran bajo condiciones normales ventralmente a nivel de la cuarta o la quinta vértebra lumbar y en contacto con las paredes laterales del abdomen, mantenidos o situados anatómicamente en posición habitual por los ligamentos suspensorios de los ovarios. Ellos tienen, vamos a describir para su estudio, 2 superficies, una superficie medial y una superficie lateral, ambas generalmente lisas, un poco redondeadas, donde vamos a observar unas pequeñas elevaciones o aumentos de tamaño que corresponderían a células ováricas que ya vamos a estudiar. Tenemos entonces que la inserción de ese ovario que no está libre, suelto en el abdomen, se da por medio de estas estructuras que les estoy señalando y corresponden a los ligamentos transováricos o mesoováricos. Ellos llevan a su vez vasos sanguíneos
y pequeñas ramas nerviosas que van a esa glándula llamada ovario. También tienen un borde libre. La extremidad tubal o craneal, que corresponde a la porción donde se relaciona con la siguiente estructura anatómica, las trompas de falopio, y la extremidad uterina. Aquí tenemos una ilustración de lo que corresponde a las diferentes fases en el proceso ovárico, y la producción de esa célula llamada óvulo. Tenemos entonces cómo comienza el proceso con unas células llamadas ovocitos primarios. El proceso continúa y recuerden que cada hembra tiene un periodo, un ciclo estral. En la mayoría de las hembras domésticas es de 21 días, exceptuando a la perra, que tiene un anestro largo de 6 meses. Aquí observamos entonces cómo la producción de esa célula ovárica va aumentando hasta que llegue el momento de su liberación. Corresponde entonces al folículo ovárico, que se rompe y libera esa célula. Posteriormente viene el proceso en la formación de otra estructura anatómica distinta, pero también importante, llamada cuerpo lúteo. Aquí tienen la ilustración, la diferencia principal en cuanto al cuerpo lúteo, como una estructura cicatricial que se forma en el propio ovario, el cuerpo lúteo. En cambio, la forma anatómica del folículo ovárico o folículo de Graf, que es más similar a una ampolla, a una vesícula. Todo el proceso ovárico, como lo vimos en el sistema endocrino, relacionado con la producción de hormonas y precursores hormonales. A nivel de la glándula hipófisis tenemos la producción entonces de la hormona folículo estimulante, que viaja a través de sangre y llega directamente a ese órgano blanco que es el ovario, y comienza el proceso de actividad ovárica. Relacionadas en ella entonces la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Aquí tenemos una ilustración de lo que corresponde a la irrigación, las venas y las arterias ováricas. Continuamos con la siguiente parte, las siguientes estructuras anatómicas después del ovario, y tenemos a las trompas uterinas, oviductos o trompas de falopio, resaltadas en esta ilustración, ubicadas aquí como se los estoy señalando con el indicador. Bien, desde esta porción llamada unión útero-tubal hasta esta porción relacionada con el ovario. Tenemos entonces que su principal importancia son conductos que comunican al ovario con el útero, transportan desde el lugar de producción esa célula ovárica llamada óvulo hasta el útero. Pero además de la conducción, es el sitio donde habitualmente ocurre la fertilización por parte de las células espermáticas. Tenemos que lo vamos a dividir en 3 porciones. La primera, llamada infundíbulo, está relacionada con el ovario, posee unas vellosidades llamadas fimbrias que permiten la captación de la célula ovárica liberada. Posteriormente tenemos esta siguiente parte llamada ampolla o ámpula, y por último esta porción más delgada llamada istmo.
Aquí tenemos la relación de esa trompa de falopio o trompa uterina y los ligamentos y estructuras anatómicas relacionadas. Se diferencia macroscópicamente, se puede ver lo que es el ámpula, el infundíbulo y el istmo. Continuamos con el útero como órgano muscular hueco, que principalmente se comunica tanto con las trompas uterinas, lo más internamente, y también se abre caudalmente hacia la vagina. La ubicación, él se encuentra en la cavidad abdominal, pero más relacionada con la cavidad pelviana. Su apertura. También posee unas estructuras anatómicas que lo mantienen en posición llamadas ligamentos anchos del útero. Presenta para su estudio un par de cuernos, un cuerpo y un cuello uterino o cervix. En las ilustraciones van a observar cómo se relaciona con otros elementos anatómicos de otros sistemas. En esta, por ejemplo, del lado izquierdo, inferior izquierdo, observen cómo la ampolla rectal, el orificio anal y el recto se relacionan dorsalmente con todo el sistema reproductor de la hembra. Bien, por eso es que la evaluación transrectal es importante, sobre todo en grandes especies. Del útero nos interesa conocer que su posición anatómica puede variar según la gestación. Si la hembra está preñada, encontramos que el útero cuelga más hacia la cavidad abdominal, abdomen caudal, y si está vacía se mantiene suspendida en ese abdomen caudal, pero relacionada más con la cavidad pélvica. Aquí tienen la primera estructura, lo más externo del útero, que corresponde al cuello uterino. El cuello uterino es un elemento tipo esfínter que se participa en el momento de la gestación, al momento de la reproducción, el parto, porque para la gestación, cuando la hembra está en celo, el cérvix se dilata para facilitar el ingreso de los espermatozoides. Pero después que el óvulo es fertilizado, él se cierra con un tapón mucoso y así queda, así permanece durante todo el periodo de gestación. Vuelve a abrirse solamente cuando la gestación termina y la hembra va a parir. Aquí observamos estructuras, cómo se modifica la forma del útero con una gestación. Observen cómo ya esa forma de Y cambia, se hace más amorfo, puesto que en su interior tiene una cría en desarrollo. Aquí tienen las estructuras del cuello uterino llamadas anillos. El cérvix está conformado por estos elementos que son anillos del cuello. La relación madre-hijo. Recuérdense que vimos en el sistema cardiovascular que los fetos no pueden respirar aire, ni tampoco pueden realizar el proceso de hematosis, ni tampoco la de desintoxicación de su sangre. Por eso la relación madre-hijo, para que la mamá sea quien realice esas actividades. Aquí observan entonces cómo las carúnculas son esos elementos anatómicos que relacionan al feto con el útero de la madre. Aquí tienen las membranas que envuelven ese feto en desarrollo internamente
Esto hablando de los bovinos. Y recuerden que les mencioné en la teoría, son el corión, el amnios y las consideradas membranas fetales. Aquí tienen una ilustración de un útero felino gestante. Estas dos esferas que ustedes ven aquí son dos embriones o fetos ya que se están desarrollando. Es importante que investiguen y tengan claro la diferencia entre embrión y feto. Llegamos a la porción llamada vagina. La vagina corresponde al órgano copulador de la hembra, puesto que es la cavidad que tiene como principal finalidad la de recibir el órgano copulador del macho durante la monta. También participa como un elemento del canal de parto. Bien, al momento de la hembra parir, la vagina conduce el feto hacia el exterior. Tenemos que se relaciona anatómicamente, si la vemos dorsalmente, con el recto y ventralmente con la pared pélvica. En la ilustración pueden verlo. Recto, la vagina, la pared pélvica, pero también en la vagina encontramos la relación con el sistema urinario, puesto que a nivel de la vagina tenemos el orificio uretral externo o meato urinario, por donde la hembra micciona. También hay un detalle anatómico relacionado con la vagina, es un espacio hueco, vacío, ciego, llamado vestíbulo de la vagina. En esta ilustración pueden observar el orificio uretral, cómo se abre. También se pueden observar las características anatómicas de la conformación muscular de la vagina. Es un órgano contráctil que se puede, se mueven sus fibras. Observen externamente lo que corresponde a la porción de la vulva, los labios vulvares y a esta pequeña proyección llamada clítoris. Las diferencias anatómicas de la vulva son muy pocas con respecto a cada una de las hembras domésticas que nosotros vamos a estudiar. Se mantiene una forma de hendidura vertical rodeada por un par de labios redondeados. En el caso de la musculatura de la vulva también es importante, puesto que ella es la puerta de entrada al sistema reproductor de la hembra. Debe mantenerse cerrada esa hendidura, y eso se da a través de los músculos constrictores de la vulva. Ellos se relacionan, se unen con los músculos esfínteres del ano y tienen como principal finalidad esa que les mencioné, pues mantener cerrada esa hendidura llamada apertura vulvar. También es importante señalar que en casos de algunas hembras, como por ejemplo las equinas, hay un signo de celo durante el momento en que ellas están receptivas al macho que se llama guiño vulvar. La vulva comienza a abrirse y a cerrarse como signo característico de una hembra en celo. El resto de las hembras solamente pueden elevar y descender la vulva gracias a esos músculos que les mencioné. Observen en estas ilustraciones la relación de la vulva y el orificio anal dorsalmente. Esa zona que se encuentra entre el orificio anal y esa comisura de los labios vulvares se llama zona perineal, el periné. Bien, el periné, esa distancia entre el orificio anal y la comisura más dorsal de la vulva, varía según la especie. Bien, observen cómo en el caso canino hay una mayor separación en cuanto a el orificio anal y el orificio vulvar. Más sin embargo, todas poseen esa separación allí. Es importante, lo van a ver más adelante en otra asignatura,
al momento de corregir partos distóxicos que la hembra no pueda parir. Llegamos a la porción clítoris. El clítoris es un órgano homólogo al pene del macho, principalmente también llamado pene rudimentario. Tiene su principal finalidad es la de sensitiva, una función sensitiva que activa unos procesos anatómicos durante la reproducción. En el caso de la glándula mamaria, nosotros vamos a encontrar que son diferentes según la especie de la que estemos hablando. En cuanto a su ubicación, las especies mayores la cuentan con una ubicación inguinal. Un par de glándulas mamarias o de cuartos mamarios, en el caso de las equinas, 4 cuartos, en el caso de las bovinas. Bien, ellas tienen unas estructuras anatómicas, como pueden ver aquí, desde lo más externo, la piel, la fascia superficial y profunda, el parénquima, que es el elemento anatómico específico especializado en la transformación o en la síntesis de leche a partir de la sangre de la hembra. Tenemos una relación con las otras especies y va en cuanto al número, principalmente, como les mencioné, un par en la región inguinal para las equinas, 2 pares en la región inguinal para las bovinas. Las cerdas van a tener de 10 a 12 pares que se ubican desde la región abdominal principalmente hasta el abdomen más caudal, el tórax, el límite entre el tórax y el abdomen, y las caninas y las felinas, que tienen 5 pares también en el mismo lugar. Aquí se hace la diferenciación, lo que corresponde a glándula mamaria anterior, intermedia y posterior, según la región. Las torácicas, las abdominales y las inguinales. Observen cómo la perra posee 4 pares anteriores o torácicas, 2 pares abdominales y de 2 a 4 pares en la región posterior. En el caso de la gata, no poseen en la región posterior y solamente poseen en la región torácica y en la región abdominal. Asimismo, la cerda posee en las 3 regiones que les menciono y un número que va entre 10 y 14 hasta 16 glándulas mamarias. Aquí tienen un cuadro resumen con respecto a los ovarios, las trompas, los cuernos uterinos, el cuerpo del útero y el cérvix, en base a sus diferencias y semejanzas anatómicas. Por ahora, gracias. Nos vemos en el próximo video.